estudio fue post-inducción, es decir, al día 33, entonces se pudo observar que de estos 456 niños, solo 358 llegaron a completar esta primera fase de inducción, ¿no? Lamentablemente han habido casi 100 niños que no completaron porque o fallecieron al diagnóstico o fallecieron en el camino del tratamiento, abandonaron el tratamiento, bueno, sus padres no los ingresaron a tratamiento por temas religiosos, económicos, de distancia, etcétera, ¿no? Es bastante alto la tasa de abandono en el hospital por esos motivos. Entonces, luego que ya teníamos los 358 niños que ya tenían este estudio de enfermedad residual, se observó que el 61% mediante el estudio inmunológico de estos marcadores del linaje B no hubo detección de células patológicas. No quiere decir ya se sanó, no, quiere decir que mediante la técnica a la sensibilidad que nosotros trabajamos, que les he mencionado que es 10 a la menos 4, no fue posible detectar células patológicas. Pero también fue, pues, como lo indican las guías, menor a 0.01%, que fue lo que están respondiendo bien y continúan con todo el proceso de tratamiento, ¿no? Y 141 niños sí se les detectó células patológicas, y estas son las que a nosotros nos interesan, ¿no? Queremos saber qué características tienen estas células quimioresistentes, ¿no? A nivel inmunológico, que las han hecho resistir a esta primera fase de tratamiento, que en la mayoría de los niños sí responden, ¿no? Entonces luego acá se aplicó los criterios de inclusión-exclusión y ya se quedó con un N de 116 pacientes. Esos son los que se trabajó. Ahora, en el estudio para el estudio de citometría de flujo necesitamos sangre medular, ¿no? A los pacientes los punzan, les sacan sangre medular en tubos con anticoagulante DTA, y nosotros utilizamos un protocolo para este estudio basado en un protocolo europeo llamado Euroflow, ¿no? ¿Qué es lo que consta? Aquí, como ven, son los 8 canales de fluorescencia que tenemos, que trabajamos, y en cada canal de fluorescencia vieron, pues, ¿no? Cada partícula fluorescente está pegado a un anticuerpo, y como ven aquí, en este canal sí hay 2 anticuerpos juntos, ¿no? Que por eso es que no se tomó la data de estos marcadores, porque estaban juntos, ¿no? Se prefirió evaluar cuando estaban así, simplemente únicos, ¿no? Solos. Entonces el procesamiento, en resumen, ¿qué es? Tenemos la sangre, ponemos una alícuota en un tubo de ensayo, lo enfrentamos con los anticuerpos, cada uno de estos anticuerpos monoclonales que tienen su fluorocromo adherido, incubamos 20 minutos, después de 20 minutos agregamos una solución lisante hipotónica que solo va a afectar la membrana de los glóbulos rojos, porque en sangre ustedes saben que las células que más predominan son los glóbulos rojos, ¿no? Entonces no son las células que nos interesan a nosotros, ¿no? Han visto que lo que nos importa evaluar es la serie blanca, ¿no? Porque esta es una neoplasia que pertenece a la serie blanca. Entonces lo que hacemos es, mediante esta solución, eliminar toda la serie roja, hacemos un lavado por centrifugación y nos queda así ya más limpio. Aquí ya está solo la serie blanca y ahí obviamente incluidas nuestras células patológicas, si es que hubiera, ¿no? Resuspendemos y pasa al citómetro de flujo. Bien, aquí sí ya les explico que nosotros en el trabajo se utilizó la expresión antigénica, ¿no? Que concluimos que también tiene intensidades mediante la fluorescencia que es detectada por el equipo, y hablamos ya de intensidades, ¿no? Ya les mencioné que cuando no hay fluorescencia es negativo, quiere decir que no hay expresión del antígeno que estamos estudiando, y luego tenemos intensidades que van de positivo débil, positivo intermedio, positivo intenso, según, ¿no?, la intensidad mediana de fluorescencia que expresan. Y también tenemos un positivo parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que son pacientes que tienen células muy heterogéneas, es decir, estas células patológicas son tan raras que algunas o no expresan el marcador en estudio y otro grupo sí las expresan, pero siguen siendo en general patológicas. Entonces también por eso se incluyó, ¿no?, esta representación, ¿no?, que es positivo parcial, acá como ven. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Esto primero son las características clínicas, que fue uno de los objetivos secundarios que obtuvimos.
El predominio fue que tuvimos mayoritariamente pacientes varoncitos, ¿no? El 60%. Luego la mediana de edad, solamente nosotros se tomó pacientes del área de pediatría que son de 0 a 14 años, porque en ellos se usa ese protocolo que les mostré, porque ya cuando son adolescentes el protocolo cambia según la edad, cambia según el tipo de neoplasia. Entonces, la mediana de edad fue de 6.5 años. La mediana de porcentajes de blastos que se encontró fue de 0.12%. Y bueno, acá lo señalo esto como algo interesante porque esta data de arriba ya es conocida también en otros trabajos fuera, pero esta no. Se separó no solamente una clona, sino más de una clona, ¿no? Y lo llamativo es que de estos 116 pacientes, el 15% tenía más de una clona patológica, ¿no? Que fue posible mediante el protocolo que utilizamos poder identificarlas. Y este es nuestro resultado de nuestro objetivo principal, ¿no? ¿Cuál fue el fenotipo característico de las células malignas? ¿No? Como ven, aquí están los 7 marcadores, ¿no?, del panel que le mostré, y aquí está la representación de su positividad o negatividad, ¿no? En este caso 19 y 45 positivo intermedio, 34 y 38 fueron positivos parciales, es decir, que fueron las células patológicas muy heterogéneas. CD10 es una sobreexpresión porque tenía una expresión bastante alta, 20 también fue heterogéneo y 81 positivo intermedio. Ahora, también se identificó células normales, pero esta información ya es conocida, como les dije, en la comunidad, entonces se los pongo ¿por qué? Porque ustedes puedan observar la diferencia de expresión que tienen con respecto a nuestras patológicas, ¿no? Hay un 100% de diferencia. Como por ejemplo, ¿no?, el 19, lo normal es que una célula B inmadura sana sea positivo débil, pero se encontró que en la mayoría de los casos que se estudió, el 19 tenía un positivo intermedio, es decir, más fluorescencia. ¿A qué viene que tenía más fluorescencia? Es decir, más expresión de este antígeno, ¿no? Es decir, una sobreexpresión, ¿no? Y así, por ejemplo, el CD20 debería ser negativo, pero se encontraron en los pacientes que había una expresión de un grupo era negativo y otro grupo era positivo, ¿no? Lo que les comenté, la heterogeneidad de la expresión de este marcador. Entonces, algo importante de este trabajo es que se ha descrito fenotipos, pero a nivel en diagnóstico, ¿no? Si ustedes buscan la literatura de publicaciones a nivel mundial, solamente hay descripción a nivel de diagnóstico, ¿no?, que es el día 0, pero no en postinducción, ¿no? Eso sería uno de los hallazgos importantes de este trabajo. Y bueno, acá ya les muestro los 7 marcadores de cómo se observa. Ya les había puesto un ejemplo que era del CD45 con el fenotipo característico, ¿no? Acá, por ejemplo, en rosado conviven acá las patológicas con las normales. En rosado claro están las normales y en rojo están las patológicas. Y aquí es lo que les hablé, la sobreexpresión, ¿no? Luego el 20 también que les mencioné, bueno, acá no se ve bien, pero el rosado está atrás y las patológicas, miren, un grupo es negativo, tiene 0, y otro grupo tiene expresión de este antígeno, ¿no? Acá, por ejemplo, hasta se escapa del cuadro de lectura, ¿no? Hay una sobreexpresión. Las conclusiones fue los resultados que ya se les mostró, ¿no? Que se encontró el inmunofenotipo característico y que es completamente distinto al fenotipo de las células B normales. Y también una conclusión es que el uso de intensidades medianas de fluorescencia nos ayudó a categorizar mejor, ¿no?, de manera objetiva las intensidades de expresión antigénica. Luego recomendaciones, hay muchas recomendaciones, por ejemplo en la ponencia anterior se habló de inmunoterapia, ¿no? Ahora, estos hallazgos de conocer mejor a la enfermedad nos podría ayudar a utilizar inmunoterapia ya dirigida, ¿no? Si yo sé que hay un marcador en este paciente que se sobreexpresa, pues va a ser candidato a que yo utilice una inmunoterapia contra esa partícula, ¿no? Entonces, en ese caso, ese sería el aporte, ¿no?
Y sería interesante no solamente estudiar esos 7 marcadores, sino estudiar otros marcadores, ¿no? Luego también ayudaría a implementar terapias ya con células modificadas, las famosas CAR T-cells, que para nosotros es todavía el futuro y en otros lados es el presente, que en algún momento ojalá llegara a nuestro país, que ayuda muchísimo en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Hacer esta identificación es bastante compleja, lleva muchos años, y por eso están en constante descubrimiento nuevos marcadores también, y uno tiene que estar actualizado. También se espera relacionar estos hallazgos que nosotros hemos obtenido como analistas, ¿no? Como biólogos, por trabajarlo con otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, con los clínicos, obviamente, ¿no? Que son ellos quienes van a aportar, ¿no? Estos hallazgos clínicos y poder hacer nuestras curvas de sobrevida, etcétera, y ver estudios de pronóstico, ¿no? En nuestra población, porque definitivamente la población peruana en todo tipo de cáncer tiene un perfil genético distinto.